Hola, bienvenidos a Cocinando Sin Idea. Hoy vamos a preparar unos deliciosos tacos de camarón. Facilísimos. Vamos a empezar a hacer la salsa. Vamos a ponerle 2 cucharadas. Chile chipotle, 2 dientes de ajo, un chile habanero, medio aguacate, 2 cucharadas de crema, jugo de un limón, cilantro, la leche. Vamos a licuar. Vamos a empezar a preparar los camarones. Le vamos a poner aceite de oliva. Le agregamos los camarones. Yo los tengo con cáscara. Yo así los acostumbro. Así los hago con cáscara porque me protege el camarón a que no se me hagan resecos. Y ya cuando están los camarones ya los pelo para ponerlos a mi taco. Los corto en forma mariposa, como le decimos. Miren así. Estos camarones ya los tengo limpios. Ya están cortaditos y limpiecitos. Aquí tengo media cabeza de ajo fresca picadita. Se las agregamos. Le ponemos una pizquita de pimienta. Un poquito de sal. Y le vamos a poner un poco de sazón de azafrán. Aquí le vamos a echar jugo de limón. Huele delicioso. Y nuestros camarones ya están listos. Los vamos a poner en este refractario para empezar a poner en nuestras tortillas. Le ponemos aceite. Y ponemos nuestras tortillas. Al incorporar las tortillas en el mismo refractario donde hacemos en el mismo sartén donde hacemos los camarones, las tortillas también agarran ese saborcito. Terminamos. Pelo los camarones y armamos nuestros tacos. Vamos a empezar a preparar nuestros tacos. Le vamos a poner ensalada. Vamos a poner los camarones. Yo uso este camarón que no está muy grande para que por lo menos le entren 3 camarones y nuestro taco no nada más lleve 1. Cuando está muy grande es prácticamente que nada más un camarón. No, aquí le ponemos 3 porque es tamaño como mediano. También preparé esta cebolla con chile habanero, juguito de limón y poquita sal. Le ponemos la salsa, un toque de limón. Vamos a probarlo. No sé ni por dónde empezar, cómo lo agarro. Riquísimo. Con la ensalada te da un toque refrescante, pero delicioso. Ojalá que se animen a prepararlo. Es una receta sencilla, deliciosa. No se les olvide like and subscribe. Es muy importante para nosotros que tengamos el soporte de ustedes suscribiéndose para que nuestro canal, que es especial, para poderlo seguir compartiendo con ustedes. Si ustedes se suscriben, nos apoyan bastante para que ustedes y mucho más gente pueda disfrutar de estas deliciosas comidas. Por favor, like and subscribe. Y a disfrutar del taco. Está delicioso. Riquísimo. Bye bye.